y listos y preparados. Perfecto. Listo. Muchas gracias por aceptar la invitación de Hermano Vázquez Medina para este webinar sobre facturación, algo muy importante en este momento, digo, no de hoy, ya de hace varios años que la autoridad nos viene pues fiscalizando por este tema de CFDI. Y bueno, la idea de esta charla es poder adentrarnos un poquito más en los puntos más importantes y por dónde está la autoridad, haciendo más énfasis en ese sentido, ¿no? La idea de la charla es hacerla interactiva, es decir, si tienen preguntas sobre la misma marcha, les vamos a pedir que nos levanten la mano, aquí mismo en el chat, y con todo gusto les cedemos el uso de la voz. ¿Sale? Está con nosotros y agradezco la presencia de Humberto Córdoba, un excelente aliado que ha estado con nosotros pues ya muchos años, Humberto, experto en temas de facturación, experto en tema de software con Compaq. Y bueno, pues ahora sí que aquí vamos a hacer una excelente mancuerna para llevar esta charla. Humberto, pues bienvenido y pues vamos a comenzar con esta excelente charla que nos has hecho pues siempre el favor de engalanarnos y de poder aprovechar todo tu expertise. Así que, pues adelante. Muchas gracias, Frank. Al contrario, es un placer para mí estar con todo aquí el auditorio, clientes de HBM, que sabemos que es un despacho muy sólido aquí en todo México. Y pues vamos iniciando, ¿verdad? O sea, nosotros nos especializamos en la parte cómo aplicar los temas fiscales a la parte tecnológica, que son en los sistemas, principalmente en los sistemas Compact, pero al final yo les digo, así tienes Compaq, tienes un RP, tienes otra marca, es lo mismo, nada más es buscar el campo donde se va a aplicar porque la regla tal cual aplica para todos los sistemas, ¿verdad? Aquí pusimos una sopa de letras, a ver ahí quién encontró la palabra CFDI, cuántas veces la encontraron, ¿sí? En lo que comenzamos, dábamos inicio. Porque muchas veces tenemos que ponernos a ejercitar, ¿no? Ejercitar para recibir toda esta información que sabemos que es una información que ya conocemos, ya trabajamos con ella, ya vivimos con ellas, más sin embargo, pues hay cosas que todavía tenemos dudas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que venimos hoy a aclarar y como dice Frank, estamos listos para todas sus dudas y poderlas aclarar y que ustedes tengan la mejor información del día, ¿verdad? Respecto a este tema, que es el CFDI en la versión 4.0. El temario va a ser muy sencillo, van a ser básicamente 5 temas, donde vamos a ver la parte del marco legal, que pues Fran y todo su equipo son expertos ahí, la parte del CFDI, sus recomendaciones que tenemos que hacer, notas de crédito, porque aquí hay muchas veces, muchas preguntas, oye, ¿cómo aplico una nota de crédito? Oye, me la puedo deducir, pero si no hice el procedimiento correcto, ¿en qué momento me la voy a acumular, ¿no? Los REP, que es algo que hoy en día muchos no tenemos, de proveedores sobre todo, muchos incluso no hacemos. Digo, aquí no hay nadie que no haga rep, todos si me pagan, durante el mes o máximo el tiempo que es, yo le hago mi rep, ¿verdad? Sí estamos todos aquí, pero hay muchos allá afuera que no están tomando este seminario que no hacen rep. Y esquema de anticipos, ¿verdad? Todo esto apegado con la guía de llenado. Y el propósito de nosotros hoy, tanto de Fran como sus servidores, que principalmente no estén preocupados por lo que el SAT ya sabe de ustedes. Sí, porque sabe más que su pareja, ¿eh? Digo, eso sí, que su jefe, incluso que su compañero de trabajo. El SAT sabe tantas cosas que a veces decimos, no, pues sabrá Dios, no se va a enterar. ¿Cuál? Sí, ya lo sabía antes que yo me diera cuenta, ¿verdad? Y el propósito es precisamente que nosotros conozcamos todo lo que el SAT ya sabe y que entreguemos información correcta a la autoridad y que no andemos al rato recibiendo cartas de invitación. Entonces, ese es nuestro objetivo para que ustedes, como en sus empresas, en sus personas físicas, personas morales, estén al día y cumpliendo como debe de ser todas las reglas, ¿no? Que son sencillas realmente, nada más a veces pecamos de, como dicen, de algunas cosas que pues no, por omiso, ¿no? No por otra cosa. Ok, pues comenzamos, Frank. Básicamente todo es apegado al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Donde pues nos dice que tenemos la obligación de expedir comprobantes fiscales, ya esto ya lo sabemos.
por cualquier actividad que realicen, ingresos que perciban, retenciones de contribuciones que efectúen y básicamente que tenemos que hacer un CFDI y entregar a la autoridad a través de la página de internet del SAT de todos los servicios que yo realice, yo venda, ¿sí? Y pues obviamente aquí nos dice las personas que adquieran bienes, o sea, contraparte, nuestros clientes, disfruten de su uso, goce temporal, reciban servicios, etcétera, o aquellos que le hubieran retenido contribuciones deberán solicitar el CFDI respectivo. ¿Para qué? Para que sea deducible, ¿no? Para que sea acumulable y pueda yo, aquí viene en el 29 del Código Fiscal, si no lo conocían. Nosotros somos muy apegados a los artículos, ¿no? No andamos vendiendo humo. Eh, Vamos a despedazar ahora sí el CFDI. Vamos a ver punto por punto toda esa facturita que tú ya conoces, ¿sí? Y la vamos a ver detalle por detalle qué campo debe de llevar y cómo lo debe de llevar, ¿no? Para Fíjate, Humberto, esto, que aquí en ajá, esta parte fiscal, de qué bueno que comentas el fundamento, ajá, porque anteriormente, hasta antes de todo este merequetengue del CFDI 4.0, se acordarán muchos de los contadores que están aquí presentes que bastaba con, o sea, nuestro criterio era, está pagada, tal cual, está pagado el proveedor, acreditamos el IVA, aunque la factura a lo mejor no la tengamos en este momento. Se usaba mucho que si tenía algún tema administrativo en la empresa, decía, bueno, está el flujo, porque para efectos de IVA tiene que estar pagado, pero no contábamos con el CFDI y no contábamos con esa parte, ¿no? Y muchas veces en ese afán de querer amarrar nuestras operaciones con el flujo, perdimos de vista el tema de que nos hacía falta nuestro comprobante fiscal. Y si se fijan las revisiones que empezaron a llegar en los últimos meses, eh, nos hablan mucho sobre, la autoridad fiscal nos llega con revisiones de 21 y 22, cuando todavía este tema no lo teníamos tan presente. Y entonces acreditamos mucho por tema de flujo y el CFDI lo teníamos probablemente hasta el mes siguiente, incluso pasaba mucho también con el tema de las retenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita el SAT dice, oye, pues ¿sabes qué? Me debes IVA o me debes retenciones en base a mi base de datos y precisamente se da el tema por esto. Y qué casualidad que obviamente nos empiezan a molestar cuando nosotros le demos al SAT. No al revés, ¿va? Porque luego en el mes siguiente hacíamos el efecto contrario, pero ahí el SAT como en su registro tiene que le pagamos de más, pues ya no nos dice nada, ¿no? Entonces, creo que entendimos muy bien esta parte y empezamos a trabajar ahora sí, a amarrar flujo con CFDIs, ¿no? Administrativamente eso es bien importante porque si no estamos haciendo ese match entre ambas cuestiones, tanto flujo como CFDI, sobre todo para efectos de IVA y retenciones, estamos teniendo este tipo de problemas con la autoridad de que nos alertan muy fácilmente y para la autoridad es muy fácil con un clic detectar qué contribuyentes tienen diferencias y en ese sentido pues nos llegan tantas y tantas invitaciones. sí, claro, es lo que hoy en día, pues muchos todavía no queremos darnos cuenta, pero con un clic, como bien dices, a nivel sistemático, a nivel informático, ya el SAT sabe dónde estás, dónde tienes tus errores, ¿sí? En las comparativas que hace de forma automática, ya no son manuales, esas compulsas. Entonces, por eso nos llegan tantas cartas de invitación hasta por un centavo de diferencia, ¿verdad? Y bueno, continuando aquí con el marco legal. Pues obviamente debemos de tener todo esto para poder emitir comprobantes, sí, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, que es la firma electrónica, eh, obviamente darte de alta tus obligaciones fiscales en el RFC como con la actividad que vas a realizar, que aquí hay un punto que más adelante vamos a ver, que esto va ligado con el producto o servicio que tú vendes, ¿sí? Porque para el SAT, si tú le dices que vas a ser una comercializadora, pues vas a ser una comercializadora, no vas a ser una vendedora de servicios, ¿no? Entonces va a empezar a revisar, pero si tú te equivocas al momento de tu clave producto, que la verdad no revolteamos a ver eso, puede de que tengas ahí unas ciertas repercusiones, ¿no? Tramitar los sellos, pues cumplir con los requisitos establecidos en el 29 de este código, ¿sí? Que es lo que vamos a detallar y remitir al SAT al momento que esto lo haces a través de un sistema o la misma plataforma del SAT, cuando tú haces tu factura, remites hacia la autoridad una copia, ¿no? De la misma, que es la famosa factura electrónica, ¿sí? Eh, Esos son los requisitos. Ahora en este punto, es un punto que a lo mejor nos detenemos un poquito. ¿Por qué? Porque básicamente
a veces no sabemos en diferencia entre devoluciones y descuentos, ¿no? Aquí nos dice, voy a leerlo textualmente para darnos una idea. Dice, en caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25, deberá expedir un CFDI, o sea, por devoluciones, descuentos o bonificaciones. En el supuesto de que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y soporte documental que acredite las devoluciones, descuentos o bonificaciones a autoridades fiscales, estos no podrán disminuirse de los CFDI de ingresos, ¿sí? Del contribuyente, obviamente, lo cual podrá ser verificado por estas en el ejercicio de las facultades de este código. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no es lo mismo una devolución a un descuento, ¿sí? Que muchos dicen, oye, pues hay que, o una bonificación, incluso dice, o bonificación. Incluso muchos dicen, oye, bonificación por pronto pago, ¿no? Descuento por pronto, descuento, aplico un descuento con nota de crédito, ¿no? No sé, Fran, si nos quieras complementar aquí, ¿cuáles son las características que realmente debemos de cuidar al aplicar estas tres opciones? Fíjate, Humberto, que este punto es bien importante porque los tres tienen, digamos, la misma característica en el CFDI, son comprobantes de egreso, Exacto. ¿no? Sin embargo, fiscalmente funcionan distinto, ¿no? Para efectos fiscales, en el caso, pues, de devoluciones, descuentos, bonificaciones, sabemos que al aplicarlas, todas estas las vamos a poder deducir hasta la declaración anual, ¿sí? Es un punto Entonces importante. es bien importante tener en cuenta que este tipo de comprobantes, más allá de que sea el mismo comprobante, por ejemplo, el de egreso, el que le ponemos a una devolución, descuento, bonificación, que al que le ponemos, por ejemplo, a un comprobante de anticipo, al final de cuentas es un comprobante de egreso, fiscalmente funcionan distinto, ¿sí? Y estos, como bien dice aquí en la presentación, no se pueden disminuir en el pago provisional en los ingresos, pues digamos, que se declara en el pago provisional, ¿no? Más allá de que, bueno, el flujo pues fue, digamos, emitimos nuestra factura, emitimos nuestro comprobante de egreso o una devolución, un descuento, una bonificación y el flujo nos indica una cosa, pero la factura en el total de ingreso nos indica otra. ¿Sí? Mucho ojo con ese tema, hay que tenerlo bien documentado, yo sé que la mayoría lo hacen muy bien, pero sí tener bien documentado ese tema de devoluciones, descuentos y bonificaciones para tener en cuenta que esto hay que llevarnos la deducción hasta la declaración anual. Sí, depende mucho, obviamente, por ejemplo, para anticipos que mencionabas, Fran, ya ves que existe un procedimiento que hoy en día casi no, ya no hay anticipos, pero quienes todavía consideran como anticipo unos ingresos donde vamos a ver más adelante el detalle. Eso si haces el procedimiento correcto de la relación, que es un anticipo, entonces lo puedes disminuir, pero solo esos, más Así sin es. embargo, todo lo demás Ujú. va en anual y Así muchos es. están descontando, bueno, algunos que me han tocado ver todavía, lo restan directamente en el provisional, cosa que al rato les van a... Son de las cosas que el SAT dice, a ver, espérame, hay diferencias, que me aclare. Así de nada más eso Claro. hace el SAT, que hay diferencias, que me aclare, ¿no? Entonces, considerar muy bien en qué momento vamos a disminuir. Y muchas empresas toman una decisión de, ¿sabes qué? Ya no vamos a aplicar bonificaciones o descuentos de esa modalidad. ¿Por qué? Porque al final estoy acumulando. Otras empresas dicen, dale, vamos, seguimos, ¿no? Pero es ya según la política y operatividad de cada empresa, ¿verdad? Fíjate, Y, Humberto, que das en una palabra muy, muy importante, políticas, porque también ujú, mucho de todo lo que vemos en facturación no es más que el reflejo de las mismas políticas que la empresa pueda poner, ¿no? Y en el caso de los descuentos, sobre todo, es muy evidente de pronto cuando no tenemos una política en ese sentido, ¿sí? Si a todos nosotros decimos, oye, el descuento si la política es te lo voy a aplicar en el mismo comprobante fiscal, órale, adelante, ¿no? O te voy a emitir un comprobante fiscal diferente de egreso para aplicarte descuento. Ok, si está dentro de tus políticas, si está dentro de lo que tú planeaste y que llevas bien documentado, adelante. Pero si no, aquí el problema es que se empieza a perder cuando a unos comprobantes sí les aplico descuentos y luego a otros, pues,
el descuento se los hago nomás de palabra al cliente y empiezo a perder, digamos, ese sentido y ahí es cuando empieza a haber problemas. Entonces, sí es importantísimo que que establezcamos políticas para que estas políticas las cumplamos cuando estemos facturando, ¿sí? Incluso hay quien en el mismo comprobante fiscal emite ahí su descuento, ¿sí? Y después, bueno, en la contabilidad no cuadra lo que entró a bancos con los ingresos, pero es porque tenemos en el mismo comprobante fiscal tenemos los descuentos. Entonces, nada más que sepamos bien y que tengamos esa comunicación muy amplia en el sentido, oye, mi política es esta, por eso vamos a ver reflejado cuando tengamos el tema de contabilidad, pues todo este tipo va a ser el reflejo, digamos, de lo que ya previamente nosotros habíamos analizado, ¿no? Claro, y tú mencionas muy bien y tú eres muy partícipe de que las empresas pues cuenten con muchas políticas, pues para todos son políticas, porque las reglas son a veces no pueden aplicar para un giro, para otro sí, y para la parte comercial, porque las reglas muchas son fiscales, para la parte fiscal, pero para la parte comercial, oye, pues yo tengo el cliente aquí, si no le doy el descuento que hay en la factura, pues no me va a comprar porque otro se lo está dando, ¿no? En la parte comercial, entonces, ¿qué hago? Entonces, son las políticas precisamente que debemos de tener bien definidas hacia nuestro mercado, ¿no? El tema de carta aportes y ventas de mostrador es otro CFDI, ¿sí? El de carta aporte principalmente que se utiliza para el traslado de mercancías en todo territorio nacional de forma federal. ¿Quién de aquí hace carta aporte? A ver, pónganos en el chat ahí quién hace carta aporte. Que ponga ahí yo o que ponga ahí una manita o algo. ¿Quién de los que están aquí hacen carta aporte? A ver, ahí en el chat, igual si tienen dudas, nos pueden escribir ahí en el chat. La participación de todos, créanme que nos nutre porque sabemos que estamos interactuando con ustedes todos los días. Nadie hace carta aporte, me sorprende, primera vez que encuentro un foro. Que entonces no vamos a hablar nada de carta aporte, ¿eh? Digo, yo siento, asumo que nadie hace carta aporte, entonces todos Pero vamos. es que luego pasa como que alguien tiene miedo de opinar porque se piensa que le vamos a preguntar. No se preocupe. No, no te No, vamos a preguntar, nada más te vamos a oye, pedir que nos no es expliques como en por misa que el padre les pregunta a los que están hasta adelante. No se preocupe. Pueden participar con nosotros y el que guste adelante y no pasa nada, ¿eh? Sí, aquí venimos todos, así hacemos. Verónica Castillo dice, hola Vero, sí, Juliana Castañeda, nosotros hacemos carta. Perfecto, Ah, gracias, pero gracias por qué bueno, ahí participar. está ya. Ya vimos que sí la hacen. Que sí, entonces sí vamos a hablar del tema, porque digo, Sí. entonces nos lo Si no, nos lo brincamos. saltábamos porque tengo mucho contenido, ¿no? Hay mucho contenido más que ver. Sí, pues la carta aporte, pues recuerden que es un documento que hoy en día volteen a ver realmente este tema. ¿Por qué? Porque es muy, para el SAT, va a venir mucha fiscalización en estos temas de la carta aporte. Sí, Dora también dice que hacen carta aporte con sus clientes o ellos. Eh, Se está auditando mucho el tema de carta aporte porque el tema de hoy en día el traslado de mercancías principalmente fue hecha, o el objetivo que tiene la carta aporte es para que toda la mercancía que se traslade en territorio nacional sea de forma lícita, que no sea piratería, que no sea contrabando, todo eso. Entonces, es muy importante. ¿Qué piden en la carta aporte? Básicamente lo que te piden son datos del vehículo, ¿sí? En que vas a trasladar, datos del chofer. Y eso es muy importante. Aquí viene un tema donde piden hasta el código postal de donde vive el chofer. Entonces, si ese código postal no está relacionado o no está en la base de datos, a veces no la timbra. Pero sí hay que tener muy en cuenta que las cartas portes deben de realizarse de forma completa y con información real. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el autobús, el vehículo tiene un percance durante el traslado? Ah, pues tienes que cambiarlo la mercancía a otro vehículo y tienes que hacer la nueva carta aporte de la distancia en que falta con los datos del nuevo vehículo y del nuevo chofer si fuese necesario, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes revisen que la carta aporte
venga de forma completa y cuando sucede este tipo de cosas, que siempre cada traslado que llevemos en territorio nacional tenga su carta aporte, ¿no? En territorio, carreteras federales, donde tomemos más de 30 kilómetros, tiene que llevar su carta aporte de cualquier mercancía. Aquí muchos me preguntan, oye, Humberto, y si la mercancía voy y la compro, ¿quién hace la carta aporte? ¿Quién me la vende o yo que ya la estoy comprando? Claro, la factura, cuando son, si te, digamos, un camión completo, pues sí tienes que tener una carta aporte, obviamente, porque vas a comercializar. Pero si ya son en seres menores, que a lo mejor compré un refri, compré un, no sé, un juego de sala y lo va a trasladar de un lugar a otro, básicamente con la factura, pero porque muchos no nos quieren hacer la carta aporte, que nos la venden, ¿no? Y pues yo como persona física, pues dices no. Pero el fletero normalmente debe de, si contrata un fletero, un mudancero, debe de hacernos la carta aporte. ¿Por qué es importante? Porque créanme, con todo esto pueden llegarle a decomisar la mercancía si no tiene la carta aporte, así solo tenga la factura. Y esto me lo platica gente de Guardia Nacional, que es con las que se encargan de revisar esta parte, ¿no? De las cartas porte. Que pues dices tú, bueno, no conoce mucho la parte fiscal, pero sí la parte legal. La parte legal. Entonces es muy importante que volteen a ver que sus cartas porte estén bien hechas, estén al día, ¿sí? Dice, tengo 4 tiendas, Alfonso. Aquí, las preguntas les agradezco mucho si queremos hacer como una charla, ¿no? Donde ustedes pregunten, oye, tengo esta situación. ¿Por qué? Porque de eso se trata esta sesión. Alfonso nos dice aquí, Fran, dice, tengo 4 tiendas en la zona metropolitana de Guadalajara, transporto mercancía dentro de la misma zona. Si es la zona metropolitana, no, Alfonso. Aquí la regla es que tomes carretera federal y que sea más de 30 kilómetros de carretera federal que tomes. Entonces, si ya te vas la trasladas, no sé, a Tequila, creo que se alcanza, sobrepasa los 30, a La Barca. Entonces, ya cuando crezcas, Alfonso, y tengas allá en La Barca, tengas allá en Ciudad Guzmán, tengas en otro lado y tengas que mover mercancía, ahí sí vas a tener que hacer tu carta aporte para poder llevar, que próximamente vas a ver que la vas a requerir. Perfecto. Entonces, bueno, pues seguimos aquí. Vamos ahora sí a despedazar el CFDI o la factura, Frank, que es lo que nos gusta ver cada punto, qué lleva y cómo lo tiene que llevar. Empezando con el primero, que es, dice, la clave del RFC, nombre, razón social, quien expida y el régimen fiscal en el que tributen conforme a la ley SR. Tratándose de un contribuyente que tenga más de un local o establecimiento, se va a señalar el domicilio del local o establecimiento en que expidan los comprobantes fiscales. Este último punto, muchos no lo volteamos a ver, pero aquí nos dice la duda, oye, yo tengo más de un establecimiento dado de alta en el SAT, dado de alta en el SAT, ¿eh? Entonces, ¿con cuál voy a expedir mi CFDI? ¿Qué domicilio o qué código postal voy a poner? Pues en el que se expide el comprobante de donde esté expidiéndose o esté saliendo la mercancía o el producto, ¿sí? No el de la matriz, como muchos a veces tienen 4 sucursales y expiden de la misma matriz todo, ¿no? O sea, y están haciendo las facturas en diferentes códigos postales. Recuerden que el código postal, pues, tiene que ser el domicilio donde esté realmente, ¿no? No se valida, digo, no es algo que se valide, pero obviamente se va a validar que exista, esté dado de alta que tú lo hayas dado de alta como sucursal, ese código postal, pero no se valida de que por ubicación y todavía no estamos en eso, de que, oye, ¿qué ubicación tiene la computadora y qué código postal? No estamos en eso, pero sí es importante que lo tomen en cuenta y ustedes expidan sus comprobantes de cada sucursal, como comenta Alfonso, en la zona metropolitana, que son diferentes códigos postales, que cuando saques tu factura pongas el código postal correcto. Dice, los comprobantes fiscales se refiere al artículo 29 deberán contener los siguientes requisitos. Ahora sí, vamos. Número 2 dice, el número de folio, el sello digital del SAT, como el sello digital del contribuyente que lo expide. Que básicamente es el qué? Los QRs. El QR y vienen las cadenas abajo. Eso creo que a nosotros no nos corresponde. Quien nos timbra es quien nos pone ese y nos dice no es una factura ilegal.
tiene todos los datos, cumple con todos los datos, entonces validamos y sellamos. Eso no nos pasa. Acá, los comprobantes, dice el 3 dice el lugar y fecha de expedición, que ya platicamos, cuál debe de ser, la clave del RFC, nombre, razón social, del código postal, domicilio fiscal, la persona a favor en que se expida. Este es un tema del domicilio fiscal, de la persona a favor, solo es el código postal, ¿verdad? Digo, ¿quién tiene duda todavía que tiene que poner todo el domicilio del contribuyente, de mi cliente? ¿Sí? Recuerden que solo el código postal, no ocupamos todo el domicilio. Comercialmente, pues ponemos todo porque pues ahí queda grabado y el teléfono y dónde le voy a ir a cobrar y dónde le voy a mandar al cobrador, ¿verdad? Pero fiscalmente solo con el código postal. Y debes de indicar el uso fiscal del receptor que le dará al comprobante fiscal. Aquí en el uso, recuerden que tenemos varios tipos de uso. Y voy a poner precisamente dónde está el catálogo del SAT. ¿Sí? Aquí están los usos. Estos son los usos del CFDI. ¿Alguien tiene duda con los usos del CFDI? ¿O todos le ponemos este? Digo, porque cuando te oye, ¿qué uso del CFDI le pongo? Y si no te responde, ¿cuál le pones? Me han dicho, no es que seamos Lo inventamos, conocedores. ¿no? Cuando el cliente no nos dice qué uso, pues ahí se lo inventamos. Es lo que pasa, es la realidad. Exacto. Y eso Pero el cliente lo tiene que hacer saber, de qué uso le vas a dar, ¿no? El que compra, oye, ponme el uso tal, ¿sí? Exactamente, aquí, Fran, tú que más fiscalmente, ¿qué diferencia, qué nos puedes aportar aquí en los tipos de uso más comunes que has visto, por ejemplo, con las personas físicas, ¿no? Para su declaración anual. ¿Cuál es el objetivo del uso que está dándole el SAT? Fíjate que en esta parte el SAD empezó a utilizar precisamente los usos para varias cuestiones, entre las principales es, o la que ya vemos en el día a día, es en el tema de las deducciones personales, sobre todo en las personas físicas, ¿sí? Cuando vamos a presentar nuestra declaración anual, nosotros podemos ver en las deducciones personales todos aquellos comprobantes que tenemos como tal en el uso de deducción personal. Es decir, cuando vamos al médico, compramos una prima de seguro de gastos médicos, pagamos intereses reales por créditos hipotecarios, ¿no? Que son las deducciones personales. Tenemos que cerciorarnos de que en el uso, en efecto, venga la cuestión correcta en el sentido de la deducción personal, ¿sí? Esto, ¿por qué lo decimos? Porque ya el SAT está ligando estos comprobantes con la declaración anual. Y, por ejemplo, se preguntará en otro caso una persona moral, quizás, oye, ¿y yo en el uso qué onda? ¿También me lo está ligando el SAT con algo específicamente? En teoría todavía no. En teoría, si tú haces una compra de cualquier, digamos de un activo, por ejemplo, y le pones gasto en general, pero en la contabilidad lo estás clasificando como un activo, mucho ojo con eso, porque quizás ahorita todavía no vemos un acto de molestia del SAT en ese sentido, pero toda la información ya la tiene la autoridad. Entonces, si nosotros adquirimos un vehículo que vamos a depreciar en los próximos 4 años y cometemos el error de poner que es un gasto en general, pero nuestra declaración en el detalle de las deducciones estamos poniendo que es que estamos depreciando este vehículo, entonces en algún momento dado el SAT puede amarrar esa información y decir, oye, pues ¿qué estás depreciando? Si yo no tengo en el uso ninguna cuestión o ninguna adquisición de un activo fijo, ¿sí? Miren, todo lo que de pronto no vemos hoy por hoy, que la autoridad no pone mucho énfasis en eso, no hay que confiarnos en ese sentido con esa parte y dejar, digamos, como la parte de los usos como, este, a como Dios nos dé a entender o no darle tanta importancia. El tema es que el SAT ya tiene la información y si el SAT en un momento dado dice, oye, yo quiero verificar realmente cuántos activos fijos tiene este contribuyente en base precisamente a las depreciaciones que me expresó en su declaración anual.
Y entonces ahí si el SAT dice, oye, no, ¿sabes qué? Pues estás llevando a cabo depreciaciones que yo en la adquisición del bien no tengo en el uso como un activo, ahí va a empezar a haber diferencias, ¿sí? Incluso se decía que en el tema de la compra de inventarios, pues es lo mismo, ¿no? El SAT puede amarrar nuestro inventario en base al uso cuando estamos poniendo el uso correcto en cuestión de adquisición, ¿sí? Adquisición de mercancías. Si no le ponemos adquisición de mercancías y luego nuestro inventario es muchísimo mayor que el que pusimos en el uso, el SAT puede empezar después a hacer este tipo de confrontas y decir, oye, pues tu inventario, el que tú me estás expresando en la declaración anual, es muy superior a lo que yo tengo en mi base de datos como adquisición de mercancías. No sé si me explico en ese sentido. Hay que ponerle mucho énfasis a esa parte ahorita. Sé que muchos van a decir, oye, pues todavía no me están fiscalizando por ahí. No. Así como hablamos del tema de las retenciones, que en su momento aplicábamos a flujo sin importar el CFDI, y después, 3 años después, empezaron a haber revisiones en ese sentido. Recuerden que la autoridad tiene 5 años para revisar y 10 en algunos otros casos. Y entonces, lo que no revisan hoy no quiere decir que no lo vayan a revisar en los próximos 3 años. ¿Sí? Mucho ojo con eso, delimitemos bien el uso del CFDI y pongamos el adecuado en base a lo que estamos adquiriendo. Sí, viene una fiscalización muy importante en estos temas para el siguiente año. Recuerden que en septiembre se manda al Senado la propuesta de reforma para los ingresos del siguiente año. Y todo vienen hoy nuevos impuestos, pero sí hay más revisiones. Entonces, es donde como tiene mayor ingreso en su recaudación el SAT, pues obviamente haciéndote ver que hay situaciones o operaciones que no te puedes deducir, no te puedes acreditar los diferentes impuestos y pues lo tienes que pagar. Entonces, ¿y cómo va a empezar? Del uso del CFDI, créame que viene más con bajo la lupa, porque como dice Fran, el tema de adquisición de mercancía es para quienes comercializamos con inventarios. El tema cuando es gasto, 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 dice, oye, ¿qué vendes? Va a decir el SAT, ¿sí? Oye, ¿qué estás vendiendo? Y cuando, por ejemplo, también son inversiones o activos fijos, sí es muy importante definirle cuál va a ser el uso. Acostúmbrense a decirle a quien vaya a hacer la compra los datos fiscales, el pago que tiene que pagar y el uso que tiene que dar la factura, porque nada más hay que pagar tanto, ¿no? Al repartidor o al que va a comprar, pero es muy importante decirle también cuánto, digo, el uso del CFDI. Y recuerden que aquí en esta tablita que es el CFDI 4, lo encuentran en la página del SAT, ¿sí? Donde viene el catálogo del CFDI 4.0, se está actualizando constantemente. No tenemos nuevos usos, pero por ejemplo, yo cada que doy una presentación la descargo porque esta fue actualizada el 17 de septiembre del 2025. O sea, trae nuevas cosas, trae a lo mejor más catálogo, más productos, no alcancé a revisar qué es lo que trae esto nuevo, pero sí hay que voltearlos a ver constantemente o capacitarse como lo hacen aquí con nosotros. Otra de las cosas muy importantes es que, oye, quiero que le pongas el uso del CFDI, honorarios médicos, pero solo aplica para personas que físicas. Para personas morales no aplica ese uso. Entonces, no exijas o no pidan, porque me pasó una vez un caso que, oye, quiere que le ponga, es persona moral y dice que no es médicos y que si no, no me va a pagar. También, ¿no? O sea, hay que voltear a ver esta tablita y aquí vienen las reglas donde sí aplica o no aplica dependiendo del tipo de persona, ¿no? Jurídica ante el SAT. Y para el receptor, pues obviamente que también, por ejemplo, adquisición de mercancías, pues aplica para todo estos régimen, pero hay unos que no aplican para ciertos régimen. También aquí pueden ustedes voltear a ver para cuáles tipos de régimen. Por ejemplo, ya aquí a partir de aquí ya son más para personas físicas, ¿sí? No son el 601 que es general de ley, que son las personas morales. Aquí casi casi todos estos son para personas físicas, ¿no? Donativos, gastos funerales, por ejemplo, aquí en el tema de donativos, ¿no? Donativos aplica para persona física, pero para persona moral no aplica, no viene aquí el régimen. Entonces, aquí hay otro tratamiento que hay que darle. Nos preguntan acá, tenemos otra pregunta, dice.
Un CFDI emitido con uso de activo fijo I04, que es este, equipo de cómputo y accesorios, que se va a pagar en 6 parcialidades. El CFDI puede emitir con observaciones de pago a crédito, cuando puede empezar la pregunta es, Frank, ¿cuándo puedo empezar a depreciar? Ok. Básicamente estoy comprando a crédito una computadora, viene bien el CFDI porque el uso le estoy poniendo I04, pero la voy a pagar a meses sin intereses. ¿Cuándo puedo empezar a depreciar si hoy me la factura? Y aquí, bueno, lo primero que hay que ver es el crédito, quién te lo está otorgando, si te lo está otorgando la misma empresa que te vendió o un tercero, porque en ese sentido, bueno, pues vamos a ver si te está dando crédito la misma empresa, pues vamos a ver el comprobante en PPD, ¿no? Lo más seguro es que es en PPD y te van a emitir un REP en cada parcialidad que vayas haciendo de pago, ¿no? Y tú lo puedes empezar a depreciar desde el momento de adquisición, ¿sí? En ese sentido, la adquisición se da en el momento en el que te emiten el CFDI, ¿sí? Y aunque esté, digamos, a crédito. Por ahí hay un criterio, y hay algún criterio por parte del SAT en cuestión de los activos fijos, que habla sobre aquellos activos que no estén pagados eh, puedan no depreciarse, sino hasta que estén pagados. Pero bueno, al final es un criterio que podemos bien nosotros argumentar que el CFDI en la adquisición del bien como tal, pues se comienza a depreciar, ¿sí? Porque al final de cuentas, esos términos y condiciones tú ya los pactaste con tu otra parte, o sea, la persona que le estás comprando, y esa persona que te vendió, pues ya cedió, digamos, el riesgo y entregó la propiedad del bien a quien lo compró, ¿no? Ese es un tema jurídico, es un tema que por ahí hay criterios, pero para no hacerles el cuento largo, en ese sentido tú puedes empezar a depreciar desde el momento en el que adquieres este bien y tienes el CFDI aunque esté a crédito. Sí, porque recordemos, gracias, Franci, precisamente dice que la empresa es la que le otorga el crédito, es quien vendió, pero también recuerda que el uso de la depreciación es a partir de cuando se empieza el uso como tal del bien. Entonces el uso, pues te lo está entregando. A partir de esa fecha es que va a empezarse a darse el uso para su vida útil que debe de tener, ¿no? Porque te pueden dar el crédito a 3 años y la computadora, ¿qué? ¿Cuántos años? Creo que 5, ¿no? Son uso, no recuerdo, Frank, ahorita, pero dices tú, pues 30%, tal cual es 30, 30% anual. sí, 30%, ¿no? Entonces, estamos Sí. hablando que a tres Son años. 40 meses. Ajá, Ujú. tres meses y Sí, cachito, 40 meses. sí, Tres imagínate que a años. eso te den el crédito, pues, ¿cuándo lo vas a depreciar? Entonces, a partir que sea el uso de vida del bien, ¿no? Digo yo que por ahí es más lógico. Y digo, en el caso de donativos, pues recuerden que si es persona física sí podemos usar ese uso, pero si es persona moral se va a gastos, ¿no? O sea, porque muchas de las empresas dicen, oye, estoy haciendo un donativo, pero no me están poniendo donativo. Pero pues que no puede aplicar para ti el donativo, porque solo aplica para personas físicas, ¿sí? No para personas morales. Ok, seguimos entonces con la presentación. Vamos aquí avanzando, aclarando las dudas. Para el tema de cuando no tengamos el RFC o el contribuyente me diga, sabes que no me factures y yo sí facturo todo, porque aquí todos los que estamos facturamos todo lo que vendemos. Recuerden que tenemos el RFC genérico, ¿sí? Que es el XA, el que es nacional, y cuando vendamos al extranjero este es el RFC avalado por el SAT. Eso muchos ya lo conocemos, no me detengo tanto. Quinto, en el CFDI dice, la cantidad, unidad de medida, clase de los bienes o mercancías, descripción del servicio, uso o goce temporal que amparen. Todos estos datos tienes que usar el catálogo, que es el que vimos, para poner toda esta parte. Aquí mi pregunta es, ustedes que ya revisaron sus productos y servicios, eh, que sus códigos que están poniendo de los 50,000, aquí está, mira, clave, producto, servicio. Estamos hablando que actualmente tenemos 52,200, 52,500 aproximadamente, ¿no?
ya revisaron que lo que ustedes estén facturando sea de acuerdo a la razón de ser de la empresa. ¿Quién de aquí me puede escribir? Yo. ¿Se puede regresar el genérico para el extranjero? Claro, Giannine, perdón, así apareces, ¿eh? No sé si sea tu nombre, pero claro, con gusto te puedo volver a poner aquí el del extranjero que es XC XX 010101 000. ¿Sale? Tú me dices si avanzamos, ¿eh? Y también mientras, aquí nos preguntan, si adquiero una computadora y en vez de poner activo fijo lo mando como gasto en general, ¿alguna implicación? Es precisamente lo que platicábamos ahí, no veo tu nombre, dice nada más usuario de Zoom. Eh, pero es lo que platicábamos, ¿verdad, Frank? O sea, no hay implicaciones ahorita, ¿sí? Pero la autoridad precisamente a eso va, a esas discrepancias donde te dice, ¿sabes qué? ¿Cómo tienes activo fijo sin ningún CFDI? Dice que es diferente a gastos, el uso, ¿sí? Entonces, perfecto, hay que voltear a ver esa parte. Por eso estas pláticas que las dimos hace 4 años, precisamente muchos todavía tenemos dudas, porque ya nos empiezan a revisar más cosas. Entonces, sí es importante que ahorita no hay una implicación que hemos visto, pero para allá va la autoridad, para ver y cotejar que el uso del CFDI se va a volver algo muy importante. ¿Recuerdan cuando el tema del método y forma de pago era así como que, pues pone X, ¿no? No pasa nada. Y hoy en día se volvió tan, que ahorita lo vamos a ver más adelante, se volvió puntual para la autoridad, que en base a eso ya sustituyó el flujo, ¿sí? Y ahora en base al forma y método de pago es como dices si vas a acreditarte o no los impuestos. Así vamos con el uso, próximamente. Y no soy vidente, pero soy más sistemático y la autoridad es lo que empieza a revisar en sus, para 2026. Entonces, seguimos aquí, vuelvo la pregunta, de todos estos catálogos de productos, que son más de 50 y tantos mil. Jesús, ¿qué tal, Jesús? Sí, precisamente eso, Jesús, ¿eh? Te recomendamos, no hay implicación, pero te recomendamos que sí, ya empieces a voltear a ver los usos y ahora sí definas si es mobiliario o si es computadoras, ¿sí? Equipo de cómputo, que es lo que para poder esté de acuerdo a tu contabilidad, porque recuerda que mandamos la contabilidad electrónica y ahí se va toda la balanza. Y en toda la balanza, pues se van todas las cuentas que tenemos sin depreciaciones y todo. Entonces, ¿cómo ver cuentas de depreciación si ninguna factura que me han hecho tengo algo diferente a G03? ¿Sí? Así de Y simple. fíjate, Humberto, que Ajá, normalmente el uso es como la parte menos importante o a la que le damos menos importancia en el CFDI, ¿no? Y por eso pues, cualquier uso a veces es como, es irrelevante, ¿no? Pero yo les puedo decir que no hay ningún campo en el CFDI, absolutamente ninguno, que no tenga sentido, ¿eh? Porque exacto. acuérdense que esto es información que le estamos dando a la autoridad. Nosotros cuando emitimos un CFDI, le estamos dando la información isofacto. En ese momento, en cuanto timbramos, la autoridad tiene en sus manos esa información. Entonces, si esa información que le estamos enviando cada que hacemos un timbrado es errónea, imagínense lo que tiene el SAT. O sea, el SAT está considerando lo que tú expresaste en el CFDI, ¿no? Y Ah, posteriormente puede utilizar todo, o sea, ahora sí que parece de miedo, pero puede utilizar toda esa información en tu contra porque, evidentemente, si tú no le pones el uso adecuado y después hay una revisión o una auditoría y dicen, oye, ¿sabes qué? Esta adquisición que tienes tú está mal el CFDI, no cumple con los requisitos del 29 porque no está correctamente el uso, va para atrás toda tu depreciación de 4 años, ¿no? Entonces, sí, así de puede por ahí simple. la autoridad, tiene argumentos la autoridad para hacerlo. Sí, así de simple, Frank, lo acabas de decir en una palabra muy sencilla, va para atrás todo, ¿sí? Y compruébame ahora lo contrario. Entonces, es como el SAT funciona. El juego ya lo sabemos, ¿sí? Tienes que comprobar tú, el SAT dice que eres un mentiroso, ahora tú tienes que decir que no eres mentiroso. Entonces, ahora tienes que comprobar que no fuiste mentiroso. Entonces, ahí viene el juego y pues si lo comprobamos, ¿cómo? Teniendo bien nuestros nodos correctos de todo el CFDI, como bien nos comenta Ilulú, que son importantes y generan un resultado.
volvemos aquí. Ustedes, yo les recomiendo un ejercicio que hagan. Normalmente, por ejemplo, en Compaq traemos, podemos ver detalle de los documentos, ¿sí? De todos los productos que me ponen en un documento, en una factura. Y podemos ver la descripción del CFDI, del SAT, así viene, descripción del SAT, y podemos ver la descripción nada más sola. Entonces, podemos poner esa vista donde pongamos la descripción de todo lo que compré en el mes, porque vienen todo el desglose de todo lo que compré en los productos, todo lo que, la descripción que me están poniendo y empiezo a hacer una revisión, sobre todo con los principales proveedores que tengo en mi empresa, porque ahí va otra. Si yo compro, eh, no sé, limpiadores o desodorantes para astomía, yo tengo que vender ¿qué? Lo mismo, ¿sí? Yo tengo que vender lo mismo, tengo que vender limpiadores, desodorantes para astomía. No puedo vender botones o puentes, ¿sí? Entonces, esa parte también es otra que el SAT está ahorita enfocándose en ver. A ver, ya saqué una ley donde dice que si tú estás vendiendo otra cosa que nada que ver, te puedo poner que tu actividad es diferente a la que estás dada de alta. Yo como autoridad SAT, bueno, no yo porque no me van a ver feo, ya la autoridad SAT dice, quiero, estoy viendo que tú eres otro tipo de comercializadora, otro tipo de servicios y tienes otras nuevas obligaciones. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Entonces, esto es para lo que emitimos. Ahora, ¿quién de aquí, igual póngame ahí los que en el chat, los que sí revisan sus productos que compran, que la clave del SAT sea de acuerdo a lo que la descripción que le ponen? ¿Quién sí? Juliana dice, sí revisamos que los... Exacto. Perfecto, Juliana, felicidades, aplauso porque es algo que, créame que estamos, yo creo que en un porcentaje muy mínimo de los contribuyentes que nos ponemos a revisar lo que el SAT, sí, Dora también, felicidades ahí. Quien no también puede decirlo, ¿eh? No pasa nada, ahorita no hay tanto problema, para eso estamos aquí, ¿no? Sí, Cierto, no, Fran. y nosotros no somos el SAT, así que no se preocupen, ni les vamos a chismear. Sí, porque ya no. Y este punto es bien importante, Humberto, porque fíjense, es importante que sí nos fijemos bien en las claves de producto o servicio, pero también es tan importante como revisar nuestras actividades con las que estamos dadas de alta en el SAT. Luego la costumbre no es ley, ¿eh? En el sentido, no, pues ya llevo facturando yo 3 años este servicio, pero ni siquiera lo tengo en mis actividades, en mi constancia, ¿sí? Entonces, mucho ojo, incluso yo les invitaría que se echaran un clavado en las actividades que tienen en su constancia fiscal y chequen lo que están facturando para que esté dentro de esas mismas actividades. En el caso de las personas morales, también se utiliza mucho el tema de que de pronto se factura por ahí algún otro tipo de servicio o de producto que es como un accesorio al mismo servicio. Y en algunos casos, este tipo de productos o accesorios no están, ya no les digo en la constancia fiscal, en el objeto social de la sociedad. O sea, me tengo que remitir todavía más para atrás y tenemos que buscar tener el cumplimiento, digamos, global desde nuestra acta constitutiva con el objeto social, la constancia fiscal y el uso en cuestión del producto o servicio. ¿Sí? Ese match, yo los invitaría a que lo hagamos. Oye, que yo ya estoy seguro que está todo bien. Tomo, no está por demás que te eches un clavado y veas que coincidan estos datos. ¿Vale? Objeto social, constancia fiscal, las actividades y el producto o servicio que estamos facturando. ¿Vale? Y me he topado, gracias Frank, exactamente que coincidan, porque me he topado que algunos facturan 800, que empiecen 800, 900, que esos son servicios y están vendiendo productos, ¿sí? Al rato su inventario está totalmente, si yo, yo a nivel código del SAT hago una comparativa de inventarios, porque lo podemos hacer a nivel sistemas, ¿eh? Y para eso estamos aquí para apoyarles. Está totalmente diferente. Venden mucho servicio, compran muchos productos, a menos de que seas una transformadora, una productora, donde compras producto y ya lo transformas en material. Pero si eres una comercializadora, debería de coincidir tu inventario en tanto compras como ventas, debe de cuadrar el inventario que tienes. Así de simple.
Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, muchos me preguntan, oye, Humberto, tengo que buscar exactamente mi producto, porque era la primera duda. No, puedes tú quedarte en la cuenta, digamos, haciendo una analogía de contabilidad, en la cuenta de mayor, porque, por ejemplo, todo lo que es partes o accesorios de dispositivos de comunicación personal, haciendo el ejemplo con este campo, con este producto, tú puedes ponerle, si es teléfonos de diadema, tú puedes ponerle esta clave y estás dentro de, estás cumpliendo, porque el SAT todavía te permite que no detalles, puedes estar un nivel arriba. Pero obviamente le puedes poner esta clave, pero no le puedes poner, no sé, otro que sea totalmente unidades de cinta, ¿no? O otra clave que nada que ver. Entonces ahí es donde vienen las revisiones, ¿sale? Porque ya descuadra tu inventario. Entonces sí es muy importante. En el caso, nos pregunta, en el caso de que la clave del producto sea incorrecta, la factura es no deducible. Janine, no, pues actualmente no es no deducible. ¿Qué implicaciones tiene de que no va a cuadrar con tu actividad o tu razón de ser de la empresa, lo que estás adquiriendo o lo que estás vendiendo? Pero pues hasta ahorita el SAT no ha visto que eche para atrás una, más sin embargo, vuelvo a lo mismo. Allá vamos, ¿sí? A donde va a decir, oye, a ver, vendes, dices aquí que eres comercializador y estás vendiendo puro servicio o arrendamiento y no me tienes la actividad de arrendamiento acá, entonces ahí vienen los problemas. Y muchos, nosotros como emisores, sí tenemos revisado, pero como receptores, créanme que pueden llevar sorpresas. Y a veces con grandes cadenas comerciales que estás comprando, por ejemplo, estás comprando papel higiénico, ¿sí? Que puedes ir a gastos de oficina, ¿sí? Pero resulta que el código no es de papel higiénico, el código es de un colchón. Ahora te pregunto, ¿le lo deduces? ¿Sí? Para tu actividad no debería de ser deducible, ¿no? Es como viene engloba todo esto, ¿sale? Ricardo nos pregunta, si un cliente factura un servicio de gran monto que no aparece en su constancia de situación fiscal, pero sí está contemplado en el objeto social de su acta constitutiva, ¿qué tal, Fran? ¿Se podrá justificar? Viene en el acta, pero no en el SAT, en la constancia. Ahí lo que tienes que hacer, Ricardo, inmediatamente es actualizar tus actividades en la constancia fiscal. O sea, de origen estás bien porque está en tu objeto social, pero no lo tienes contemplado en tus actividades dentro de la constancia. Entonces, inmediatamente lo que tienes que hacer es actualizar tus actividades en la constancia fiscal. ¿Sale? Exacto, así de De simple. origen estás correcto, no pasa nada. Muy bien, Bien. adelante. Ok, bueno, tenemos estos casos precisamente que nos menciona aquí también, que extrajimos. Dice, cuando existan discrepancias entre descripción de bienes, ¿qué es lo que estamos platicando, no? Mercancías o servicio del uso o goce señalado en CFDI y las actividades económicas registradas por el contribuyente en términos de lo previsto del artículo 27, apartado B, fracción 2 de este código. La autoridad simple y sencillamente, la autoridad fiscal actualizará tus actividades económicas y obligaciones de dicho contribuyente. Aquí está, ¿sí? Aquí está el fundamento donde lo puede hacer. Casos especiales. Aquí vienen unos ejemplos que podría hacer esa de actualizar tu actividad. Los que se expidan de las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado deberán identificar el vehículo que le corresponda, ¿sí? Los que amparen donativos deducibles en términos de la ley de ISR deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha constancia de autorización para recibir dichos donativos. Si la empresa no tiene esa autorización, pues simple y sencillamente no puedes recibir donativos, ¿sí? Y te va a mover de la actividad que tienes. Los que expidan por obtención de ingreso, por arrendamiento y en general por otorgar uso o goce temporal de bienes inmuebles que deben de tener la cuenta predial. ¿Quién todos rentamos? La mayoría aquí rentamos, ¿no? Rentamos la oficina, etcétera. Ya se fijaron que en sus comprobantes que le dan recibos de arrendamiento, traiga la cuenta predial en el nodo que debe de ir. ¿Quién de aquí sí lo ha revisado? A ver, ahí que nos pongan en el chat. La cuenta predial del recibo de arrendamiento que me dan en el nodo que debe de ir. Ese es como que, sí dice Norma Elisa, felicidades Norma, ¿no? Si tenemos
puro contador aplicado, Frank, o sea, primera No, charla no, que... pues ya más bien que luego los invitamos a que ellos nos expongan también las buenas prácticas. Exacto, hay que compartirla, las buenas prácticas. Fíjense qué importante es esto, Humberto, y creo que la gran parte de la charla hoy, el mensaje, más que el tema técnico, porque digo, es muy importante el tema técnico, es la correcta administración en las empresas. Si una empresa tiene dentro de su departamento administrativo gente capaz, gente que puede llevar a cabo todas estas tareas de facturación, porque hoy en día, no me dejarás mentir, Humberto, pues casi el tema de facturación se necesita hasta maestría, ¿no? Para poder facturar correctamente y poder tener todo ese tipo de nodos, de no quedar ahí con alguna situación de riesgo. Bueno, pues todo parte de una correcta administración. Si yo como empresa tengo buenas prácticas administrativas, es decir, checo yo, cotejo, hago conciliación bancaria, reviso que mis FDIs emitidos sean correctos, que emito mis comprobantes de pago correctamente a tiempo, ¿sí? Incluso también con mis proveedores, reviso que todos los pagos que hago, todo lo que tiene que ver con pagos a proveedores, reviso que esté bien el complemento que me están haciendo, tengo mi factura con PVE, o sea, que coteje toda la información que en el mes a mes o en el día a día se va dando, estamos del otro lado. O sea, y esto es responsabilidad exclusivamente de la empresa, ¿sí? El recabar toda esta información y el tener y revisar que todo lo que hayamos hecho durante el mes esté con un comprobante fiscal correcto, es responsabilidad de la empresa, ¿sí? ¿Qué Es pasa muchas veces? De repente hacemos pagos a proveedores, tenemos el flujo, ya vimos que tenemos, digamos, la salida correctamente, el proveedor nos emitió la factura en PPD y nunca nos cercioramos de que nos haya emitido el complemento. Y nuestro proveedor, pues también a lo mejor distraído, ¿no? En ese sentido dice, bueno, pues como no me lo pediste, pues yo tampoco me acordé de emitirlo, ¿verdad? Y pues qué ojo sorpresa, cuando presento mi declaración, pues no tengo ya el acreditamiento de ese IVA que pagué, ¿no? Entonces, sí de pronto también el tema es, oye, yo tengo una buena administración, tengo buenas prácticas, reviso la información que me está llegando, reviso la información de mis pagos, reviso la información de mis ingresos. Cuando llegue el fin de mes y máxime cuando llegue la presentación de los impuestos, no vamos a tener ningún problema, porque todo está, digamos, en un orden, ¿sí? En una armonía. soportado, así es, todo debe estar ahí soportadito, ¿no? Materializado. Hay que ser la materialidad de las cosas que ya hemos hablado también anteriormente. Aquí nos preguntan, Janet, ¿aplica para las naves parques industriales? Aquí, ver, yo te voy a decir si aplica o no, tú misma te vas a responder. Aquí dice, los que expidan por obtención de ingresos por arrendamiento, ¿sí? Y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble del que se trate. Así de simple. No hay de que para ellos no. Si es renta, simplemente debe llevar la cuenta predial en el nodo que debe de ir. ¿Sí? Si ustedes dicen, es que en la factura sí aparece, pero aparece abajo de la descripción del producto. No es el nodo. Eso nada más les puedo decir. Si ustedes abren un CFDI, un XML, perdón, un XML y buscan ahí, ya es que eso le das doble clic a eso que no entendemos que viene puro código, le dan buscar y busquen predial. Y ahí debe de venir enseguidita la cuenta predial. Si no viene ahí y viene en otro campo en descripción, no está siendo correcto el CFDI. ¿Sale? Y pedir por favor que se lo cambien para que lo emitan correctamente. Seguimos, ya vemos la parte, digamos, del encabezado. Vamos con el encabezado. Ahora viene la parte y parte del producto, que hasta la descripción, la cuenta predial. Ahora el sexto nos dice el valor unitario en número, eso pues sí lo tenemos, el importe total con número y letra, ¿sí? Aquí nos dice, cuando la prestación se paga en una sola exhibición, aquí viene lo bueno, en ese momento en que se expide el CFDI correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, ¿sí? Que básicamente se está pagando una sola exhibición.
Además, indicará el importe total de operación y cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad. Sí, básicamente debemos de detallar aquí aquí nos dice que un número y letra, el total, ¿sí? El importe consignado. Y cuando la prestación se paga una sola exhibición, deberá detallarse que fue pagada de esa manera, ¿sí? Y obviamente con el monto de los impuestos. Pero sin embargo, si no fue pagada en una sola exhibición, cada pago que perciban la prestación de servicios se considera como una sola exhibición y no como una parcialidad. O sea, aquí ya no hay de que antes decía, es que quiero que diga parcialidad uno de 3. No, ya no existen las parcialidades, es lo que dice. Cada pago que se abone es una sola exhibición, básicamente. ¿Y cómo comprobamos eso? Pues con el famoso PUE, ¿sí? Que viene aquí, y el PPD. Ahí, esta parte, creo que todos le entendemos en qué momento ponerla, pero vamos a adentrarnos un poquito cuáles son las implicaciones de no tenerlo correctamente la documentación. Aquí el inciso B nos dice, cuando la contraprestación no se paga en una sola exhibición o pagándose en una sola exhibición, esta se realice de manera diferida del momento en que se emite el CFDI que ampara el valor total de la operación, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento que ésta se realice y se pedirá un CFDI por cada resto de los pagos. ¿Qué es ese CFDI? ¿Cómo lo conocemos? ¿Como un qué? Un REP, exactamente. ¿Sí? Y el C, señalar la forma en que se realizó el pago. Efectivo, transferencia, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Es como viene aquí precisamente. Vamos a quitar permítanme un poquito. Bueno, ahorita me voy para quitar estas que puedan rayar aquí. Eh, bueno, los comprobantes fiscales, tratándose de mercancías de importación. Ahorita a lo mejor no adentramos poquito porque viene más a fondo más adelante el PUE y el PPD, pero sigamos avanzando. Dice, mercancías de importación deberán tener el número y fecha del documento aduanero, ¿sí? De cuando son ventas de primera mano. En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes, contribuciones pagadas con motivo de importación. Aquí tenemos quienes importan y si han revisado que su documento venga con toda esta parte del número de importación, en caso que terciarice la importación, pues debe venir el monto, todo eso. Sí, aquí me imagino que sí hay varios que importamos. Hoy en día la globalización es algo ya una tendencia y estamos importando mucho. Entonces deben de venir con toda esa información, ¿no? Y dice los contenidos de disposiciones fiscales que sean requeridos y de conocer al SAT mediante reglas de carácter general. Básicamente dice el marco legal. Los FDIs, incluyendo en que se generen efectos a amparar la retención de contribuyentes, deberán contener requisitos que determine el SAT de carácter general. Aquí empezamos a hablar ya de complementos, empezamos a hablar de algunas, no adendas, las adendas son, en un CFDI una adenda no es fiscal, no es por parte del SAT, no es de carácter general, las adendas son particulares. Aquí los que sí es complementos, ¿sale? Entonces para poder deducir que deben de llevar sus complementos correctos. Los contribuyentes, dice, incorporarán o se expidan los requisitos siguientes conforme a lo siguiente, ¿no? El lugar de expedición, que se cumpla señalar el código postal, ya vimos, forma en que se realizó el pago, ¿sí? El anexo 20, opción indicar 99, que es por definir en caso de no haberse recibido el pago, o básicamente pago una sola exhibición, que es el pago que cuando se realiza de forma directa. Pero me voy a adelantar un poquito. Aquí hablamos del uso, ¿sí? El fiscal deberá comprobante se cumplirá señalando la clave correspondiente conforme al catálogo del uso. Todo esto en base a los catálogos, ¿eh?
régimen fiscal. Ya me voy adelantando porque ya vimos mucho de esto, ¿sí? Me quiero detener en, Fran, bueno, las cancelaciones, pero antes de las cancelaciones, por aquí teníamos la parte del catálogo clave. Ahorita me voy a regresar, a las cancelaciones, porque es un tema también muy importante, pero no recuerdo, no encuentro la diapositiva donde viene el pago. Bueno, vamos viendo lo del pago, Fran. Ahorita en lo que encuentro la diapositiva, que es, aquí está, disposiciones generales, señala el CFI como método de pago PUE, una sola exhibición, cuál será recibida dicho pago. Básicamente, quiero ver dónde está anticipos, emisión del REP. Ok. Con esta presentación vamos a ver el tema del pago una sola exhibición y pago parcialidades. ¿Qué implica? Ya dijimos que las parcialidades es meramente el nombre, que no son parcialidades como tal, porque por cada pago que me den, yo debo de decirle, hacerle el REP, otro CFDI, pero no, en el REP no dice parcialidad uno de 2, 2 de 2, nada de eso dice ya los REP. Entonces, la implicación de las facturas. Si yo hago una factura, vamos viendo casos, si yo hago una factura con pago una sola exhibición y resulta que esa factura no fue pagada y pasa de mes, ¿qué pasa? Ahora sí, ¿qué pasa? Si Ahí esa está lo factura no me interesante. paga en el mes, contablemente, fiscalmente, yo la puedo acreditar porque dice pago una sola exhibición, pero no me la han pagado. Mi No la cliente cobré. no la cobré, exactamente. Yo ya Ujú. la puedo acumular, puedo pagar ese IVA, puedo decir ya está pagada, o no la cobré y la dejo para el siguiente mes. Dice Juliana, dice, se tiene que cancelar y cambiar el método de pago. ¿Cierto, Frank, o no? ¿O qué Ahí opinas? está. Sí, o sea, si ya terminó tu mes prácticamente y no la cobraste, insisto, todo parte del tema también políticas, ¿eh? ¿Qué haces normalmente si emites PUE? Porque se supone que ya sabes que o tu cliente te aseguró una fecha de pago o ya conoces cómo te va a pagar tu cliente y tú dices, ok, voy a emitir en PUE, pero llega el final de mes, se termina el mes y no te pagó. Bueno, en ese sentido, sí, hay que cancelar el comprobante fiscal y, todo caso, pues emitir uno nuevo en PPD hasta que nos pague, le emitimos su complemento, ¿no? Eh, sí es importantísimo esta parte porque comúnmente, si no hacemos este amarre a final de mes, podemos solitos estarnos haciendo daño, ¿sí? Es decir, si metimos un comprobante fiscal en PUE que no cobramos y no lo cancelamos, entonces, por consecuencia, vamos a tener que acumular ese ingreso que nunca ingresó a la cuenta de la empresa, ¿sí? El SAT va a tomar en cuenta como ingreso y como iba trasladado ese comprobante fiscal. Recuerden que toda la información que tiene el SAT es lo que nosotros les damos. Entonces, si nosotros le estamos dando al SAT esa información y no cobramos, el SAT va a partir de ahí para decir, oye, ahí te va un acto de molestia porque no me estás acumulando este ingreso, ¿sí? Entonces, mucho ojo, en ese sentido lo que venimos platicando y lo que venimos haciendo mucho énfasis es sus controles administrativos de manera correcta para que lleguemos a fin de mes y en efecto tengamos un comprobante fiscal correcto en base a todas nuestras operaciones efectuadas. Aquí nos preguntan, Frank, y eso y en este tema, créanme que este tema sí se está revisando más bien la autoridad sí lo está revisando constantemente y te está mandando las cartas de invitación, porque hay descuadre basado en la forma y método de pago, hablando de fechas. Nos preguntan acá, dice, en caso que la factura tiene PUE y por límites del banco se pagó con 4 transferencias en el mismo día, ¿tiene que cambiar a PPD? Bueno, aquí hay que ver en qué momento el tema, o sea, entiendo por límites de pronto de la cuenta bancaria, Pero se pagó el mismo no día. pudo, no pudo salir, pero si la transacción sí se terminó dando en el mismo día, así hayas hecho 25 pagos, no pasa nada, ¿eh? O sea, al final de cuentas, sí debió ingresar ese dinero. ¿Qué sucede en algunos casos, Humberto? Que también es un tema muy, muy común. Que si yo pago
tal cual, en un horario donde el banco ya no tiene habilitado ese tipo de transferencias, o en fin de semana, y resulta que el lunes ya cambió el mes, tú muy probablemente en tu pago vas a ver reflejado la salida del banco, ¿sí? Tú vas a ver reflejada esa salida. El tema es que luego la entrada de ese recurso puede que a la otra parte, a tu proveedor, ya le aparezca con fecha del nuevo mes, Ujú. ¿sí? Pero tú, en tu estado de cuenta dice que salió en ese mes. O sea, mucho ojo también en ese sentido, porque el pago se efectuó dentro del mes, ¿sí? El pago está, incluso si vemos el SPAY por ahí, podemos darnos cuenta de que el pago salió dentro del mes. Entonces, mucho con ese tipo de operaciones en cuestión, pues, del momento, pues, en el que se da este efecto. Sí, precisamente un cliente me escribió, me llamó, me dijo, oye Humberto, resulta que mi cliente me abonó tal cantidad, y es fin de mes, pero la otra ya no alcanzó a hacer porque se cayó la plataforma, me lo hizo hasta el siguiente mes. ¿Qué pasa con mi factura que es que la emití como CFDI? Mi CFDI fue pago una sola exhibición, ¿sí? Aunque me hizo, eso de pago una sola exhibición, a mí se me hace, nada tiene que ver literal con lo realmente que el SAT pide, porque pueden ser varias exhibiciones, pero dentro del mismo mes. Ahí precisamente entró el proceso que nos comenta Dora, que es cancelar primero, emitir el nuevo CFDI en PPD y complemento de pago por complemento de pago en cuanto paguen. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues cancelamos precisamente el CFDI con tipo de relación, precisamente con cancelación con tipo de relación, es sustitución de CFDI previo. ¿Esto por qué? Porque es cuando nosotros hicimos con PPD, nuevo CFDI, ya hicimos el primer REP porque ya había pagado el primer REP, no sé, X cantidad, y en cuanto nos complementó la factura, como ya era el siguiente mes, hicimos el otro REP, ¿sí? En cuanto nos cayó el otro pago. ¿Por qué? Porque la autoridad, y es cantidades grandes, independientemente, pero la autoridad me va a decir, oye, ya cobraste el 100% de ese IVA, de ese ISR, ya acumulas, ya tienes que acumularla para hacerme el pago provisional en el mes correspondiente. Entonces, mi cliente le dije, no, no, no vas a pagar todo el impuesto de la factura en el mes que se hizo. ¿Por qué? Porque el pago lo recibimos en 2 meses diferentes. Entonces vas a pagar lo correspondiente en cada uno de ellos. Entonces, de esta manera, pues el SAT también dice, ah, perfecto, me gusta cómo estás ordenado y cuadra lo que tú estás presentando, sobre todo de IVA, y qué es lo que va en base al día a día o al mes, cuadra con lo que los FDIs de IVA que yo tengo acá en el SAT. Recuerden que nos estuvieron mandando cartas de invitación para el tema de nóminas. ¿A quiénes llegó? ¿A quiénes llegó ahí carta de invitación del tema de nóminas? De que tenían descuadres. Ahí que nos Diferencias. diferencias, así es. ¿Y de qué año le estaban pidiendo? Digo, para saber si ustedes también sufrieron, no pudieron dormir, les dio insomnio y estamos aquí todos ya Sí. acabados por esas. Y es que Humberto, el SAT, o sea, realmente se la estamos poniendo bien fácil. O sea, nosotros estamos haciendo todo como contribuyentes en cuestión de la emisión del CFDI. Tenemos que checar el anexo 20, tenemos que revisar que nuestros CFDIs estén correctamente para que ellos nada más con un clic puedan determinar diferencias, ¿no? O sea, las reglas del juego están bien claras. Entonces, aquí no se vale de yo no sabía o yo ignoraba ese tema. Tenemos que cuidar, o sea, todo ese tipo de situaciones para que luego el SAT no se aproveche de esta falta que podemos hacer omisión en algunos casos de información y de ahí pues empiecen a generar estos actos de molestia, ¿no? Principalmente lo que tú comentabas ahorita, Humberto, al final de cuentas, hoy en día, 2025, incluso en 2024, empezamos a ver y vemos reflejadas muchos actos de molestia por parte de la autoridad en cuestión de diferencias de 2021 y 2022, ¿no? Incluso Ujú. todavía algunas de 2020, ¿no? Porque todavía no prescriben las facultades de comprobación de la autoridad de 2020. Entonces,
siguen enviando actos de molestia en cuestión de diferencias respecto a los ingresos versus los comprobantes fiscales que están en PUE, por ejemplo, ¿no? Si no, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo que tú debiste acumular tanto y en el pago provisional expresaste tanto. En esos años todavía no estaba ligado el tema del comprobante fiscal con el pago provisional. Entonces tú autodeterminabas tus impuestos con la información que tenías en tu base de datos y pues, después el SAT dijo, ¿sabes qué? Ahora sí voy a empezar a hacer ese amarre y voy a empezar a generar todos estos actos de molestia. Entonces, pues lo mismo pasó con el tema de nóminas, Humberto, ¿no? En donde emitimos nuestro comprobante de nómina, digamos, si hicimos el pago de la nómina en agosto, pero por ahí, por un desfase administrativo, terminamos timbrando la nómina hasta septiembre, el SAT reconoce por el timbrado que ese pago de ISR retenido se lo debió haber pagado en septiembre y se lo pagué en agosto. Luego entonces empiezan ese tipo de diferencias a generarnos un problema y a generarnos actos de molestia por parte de la autoridad fiscal. Entonces, por eso es tan importante que revisemos, que analicemos y que estemos conscientes de cuál es el juego que nos está proponiendo la autoridad fiscal. Y que en ese sentido, en ese mismo juego y en ese mismo tenor, nosotros actuemos en consecuencia en nuestras empresas y llevemos a cabo las cuestiones en ese sentido de manera correcta para evitar actos de molestia. Y generar esa cultura en las empresas, ¿no? Para determinar esas políticas que, Importantísimo. exacto, esas políticas que incluyen al SAT dentro del juego que necesitamos tener para emitir comprobantes, recibir, revisar, etcétera, etcétera. Y como decía en su momento Jesús González, nos dice, oye, ¿qué implicaciones tiene que el uso esté mal? Eso preguntaba yo hace 4 o 5 años, oye, ¿qué implicaciones tiene que yo le ponga PPD y me la deduzca? Hoy en día ya tiene implicaciones retroactivas de 2022, 2021, que es cuando yo preguntaba, oye, pues, le puedo poner PUE y si no me la han pagado, pues yo tampoco la declaro, ¿sí? No pasa nada, ya cuando me la paguen yo la declaro. Y son precisamente hoy en día las cartas de invitación de diferencias o las implicaciones que el SAT está determinando, invitándonos a aclarar. ¿Por qué motivo pusimos pago una sola exhibición cuando la regla decía que eso se considera ya pagado al 100% y ya debes de pagar la totalidad de los impuestos de esa factura, ¿no? Entonces, esas son las implicaciones que a veces decimos, ah, pues no va a pasar nada. Pero, muy importante, volteemos a ver, por favor, que el método y forma de pago juega un papel fundamental hoy en día, tanto en los recibos de nómina, tanto en las notas de crédito, tanto en las facturas, que son documentos de ingreso, juega un papel muy importante, porque aquí pasaba mucho en los de nómina, sobre todo nos hablaban y nos decían, oye, resulta que me llegó una carta de invitación de tantos meses que no le cuadra al SAT, pero si yo pagué bien, lo que no me dice el SAT es por ejemplo, me mandó de enero, pero no me manda de febrero, me manda de marzo, ¿sí? Que no hay diferencias. ¿Y qué pasó? Ah, es que lo que faltó en enero, a mí me sobra en febrero, pero como sobra, el SAT no le hace caso. Pero como falta en enero, el SAT sí que sí le hace caso. Entonces, donde están los errores es donde tenemos que voltear a ver precisamente que la fecha, si es pago una sola exhibición, tu documento, nómina, factura, de ingresos, obviamente, sea en el mes en que realmente estás recibiendo el pago de la contraprestación en su totalidad. Si no, mejor PPD y cada que te paguen, hazle su rep y en su rep estás definiendo que con eso vas a declarar. Sí, con eso vas a cuadrar tú y tus ingresos, ¿verdad? Ok, bueno, aquí dice que en esta parte, en la regla 2711, me voy un poquito rápido, Fran, para ver el tema de Sí, cancelaciones, porque el tiempo lo traemos encima, no nos dimos cuenta y esta charla se puede ir a 3, 4 horas sin ningún problema. Pero aquí básicamente vienen en la documentación, si alguien quiere esta presentación con gusto, se la podemos proporcionar. Vienen todas las reglas donde dice en este caso expedición de los CFI por pagos realizados, ¿no? Complemento de pago, etcétera, etcétera. Cancelación. Sí, aquí básicamente lo que hay que cuidar en las cancelaciones, eh,
aquí esto, los solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Creo que hay algo nuevo, ¿no, Fran? Para el siguiente año, que podrás cancelar hasta marzo, creo, ¿no? Hasta antes de Sí, presentar la declaración. siempre y cuando sea antes de la presentación de la declaración anual, Ya. puedes cancelar del año anterior. Lo que el SAT tiene prohibidísimo, y es un tema también incluso de que puede ocasionar una multa muy cuantiosa, es cancelar CFDIs, cancelar facturas de años anteriores cuando ya se haya presentado la declaración anual. Es, Esto tiene implicaciones muy fuertes, no lo hagan. Ahí preferiblemente es emitir alguna nota de crédito o hacer alguna otra cosa diferente, pero me ha pasado que me consultan ese tema, ¿no? Oye, este cliente ya determinamos que no nos va a pagar, ya pasaron 3 años, vamos a cancelar la factura del 2022, ¿no? Entonces, no, realmente hacer esto nos trae muchas consecuencias y está penado por el tema del SAT, porque incluso la multa puede ser del 5 al 10% del valor de ese comprobante fiscal cancelado. ¿Vale? Entonces, únicamente que si van a hacer cancelaciones de CFDIs, que sean dentro del mismo ejercicio fiscal. ¿Sale? Y obviamente, si hacemos una cancelación, porque eso también es bien importante, ¿no? Luego, a veces a nosotros como contadores no nos avisan que hicieron una cancelación del mes de enero, ahorita en pleno septiembre, pero ya presentamos el pago provisional de enero, ¿no? Entonces, en base a los comprobantes fiscales que estaban emitidos en ese momento. Entonces, también mucho énfasis en ese sentido, cada que hagan una cancelación de facturación del mismo ejercicio, ¿sí? Avísenle a su equipo contable, avisen, oye, fíjate que hicimos esta cancelación, o antes de hacerlo, consúltenlo para ver qué implicaciones fiscales tiene cancelar una factura de meses anteriores, ¿sí? Porque al hacerlo, sin consultarlo, podemos entrar en algunos conflictos con la autoridad, porque nosotros ya declaramos un número en base a esos FDIs, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ese tema para no caer en tema de riesgo. sí, es muy importante también tener en cuenta que hay un procedimiento para cancelar. Ya no es que cancelo, y muchos nos cancelan facturas, pero porque no nos damos cuenta y no tenemos la cultura de estar revisando nuestro buzón tributario. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas una cancelación de una factura hoy en día, antes de ya no se cancela automático en el momento, se pasa por el buzón tributario donde el emisor dice si sí acepta la cancelación o no acepta. Para eso tenemos 72 horas. Eh, y en lugar, yo digo, hay que tener el buzón tributario siempre alerta, siempre en primera página, para poder revisar estos, porque sí nos ha pasado mucho lo que menciona Frank, que oye, me cancelaron factura de enero, de febrero, y yo ni cuenta me di. El SAT ya se dio cuenta, pero yo ni siquiera lo he volteado a ver, y mis impuestos pues están, y a veces son de proveedor, bueno, más bien son de proveedores que pues yo ya me acredité ese IVA, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, sí hay que tener en cuenta el procedimiento, porque transcurrido el plazo, que son las 72 horas, y no se realizará manifestación alguna de que yo diga que no procede, se cancela de forma automática, ¿sí? Y obviamente que si tiene unos FDI relacionados, primero hay que cancelar de atrás, de adelante para atrás, ¿no? Los últimos FDIs, digamos un REP, si es que tiene un REP aplicado, primero el REP y después la factura. Es el procedimiento que hay que tener en cuenta. Y los motivos de cancelación, tenemos 4 motivos de cancelación, que precisamente los que más utilizamos, pues es el 01, 02, quizás el 03 cuando definitivamente ya no se va a llevar a cabo la operación, pero es muy importante tener en cuenta que el 01, por ejemplo, dice, oye, ¿cuándo utilizo el 01? Comprobante emitido con errores con relación. Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave producto, valor unitario. Este es importante porque muchos me dicen, es que ya es otra factura porque no son 100 pesos, ahora son 1000. Me equivoqué en un cero. No, también puede aplicar el 01. Algún descuento, otro dato por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura, y cuando se solicita la cancelación se incorpora el folio fiscal que sustituye. Este 01 es como cuando teníamos nosotros la leyenda, esta factura sustituye a esta otra. Así de simple, porque tiene que llevar el folio fiscal de la factura que se va a cancelar.
¿sí? Los sistemas obviamente hacen el procedimiento correcto, liberan el inventario para poder aplicar esa cancelación con 0,1. Comprobante emitido con errores sin relación. Muchos utilizamos esta, ¿eh? Muchos utilizamos esta, ¿por qué? Porque la primera hay que tener que relacionar la otra factura y muchas veces cometemos el error de cancelar la otra factura primero, ¿sí? Y no hacer la nueva antes. En este caso 0,1, primero se hace la nueva factura en la mayoría de los sistemas, se relaciona y después se procede a la cancelación porque ya está relacionado. Sin relación, pues no voy a relacionar, pero dice aplica cuando la factura generada contiene errores en la clave producto, valor unitario, descuento, cualquier otro dato que no se requiera relacionar con la factura generada. Esto es, pues es otro contribuyente, ¿sí? O sea, es otro contribuyente realmente. Estoy cambiando un dato principal del contribuyente que sabes que pertenece a otra persona ya mi documento. Y el 0,3 es cuando me dicen, ¿sabes qué? Cancelemos la operación. Perfecto. ¿Sale? Y el 0,4 es cuando se usa para la factura global. Así de simple. Es los motivos cuando debo de seleccionar. Y aquí están, por lo cual no aplica. Recuerden que les dije que no se cancela en automático la factura más que a las 72 horas si no me manifiesto antes. Aquí están las excepciones. Cuando la factura tiene estas características, ¿sí? Que por ejemplo el primero es que son hasta 1,000 pesos, esas sí se cancelan en el momento. Y todo lo que viene aquí son documentos que CFDIs que se pueden cancelar sin autorización del receptor. ¿Sale? Ahí está. Y lo que comentaba Fran precisamente es, aquí están las multas por incumplimiento, ¿sí? Terminar con los mitos realmente es, sí puede llegarte a tener una multa hasta el 5% del valor de la factura si estás cancelando de ejercicios, otros ejercicios, ¿no? O no cuidando el procedimiento como debe de ser. Y pues básicamente siento yo que la cancelación ya la vivimos todos los días, pero el único que yo les quiero invitar a que siempre estén atentos al buzón tributario, porque por ahí pasa todo afortunadamente para nosotros. Entonces, no permitan que se nos vaya por ahí una factura, que nos cancelen y no nos demos cuenta de lo mismo, ¿sale? Es precisamente el tema de cancelaciones y qué tipo de motivo voy a usar. Algo, Y Frank, mucho ojo en eso, Humberto, qué bueno que lo comentas, el tema del buzón tributario. Recordar que debe de estar dado de alta, o sea, pueden estar hasta 5 correos y 5 teléfonos. Sugerencia de nosotros, que esté por lo menos alguien de la empresa y alguien del despacho, ¿sí? Por mínimo, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces nada más está el contador, ¿no? Y el contador, pues, tiene, así como esa empresa, puede tener muchas más, ¿sí? O a veces nada más la tiene el dueño de la empresa, pero el dueño de la empresa puede pasar 3 o 4 días o una semana sin ver su correo. Entonces, bien importante porque todo lo que está llegando al buzón tributario es la información oficial, máxima una cancelación de factura, que si nosotros no la autorizamos, al cuarto día se va a dar por hecho esa cancelación. Entonces, importantísimo que haya por lo menos la persona indicada de la empresa y una persona del despacho de la firma para cuestión del buzón tributario, ¿sí? Esto es de vital importancia porque aquí también ya no se vale de que no, pues no me di cuenta que no me llegó nada. No, claro que te llegó y hay que estarlo revisando. aquí nos pregunta Paola, digo, regresando al tema de las cancelaciones, Frank, que si no utilizo el 0,1 con relación y mejor utilizo el 0,2 sin relación, si hay alguna implicación o algo. Pues básicamente aquí no estás diciéndole al SAT que estás sustituyendo la operación. Si es el mismo mes, quizás no habría una implicación como tal, pero ya cuando es meses diferentes, ahí tú ya pagaste ese impuesto, a lo mejor ya está pagada esa factura, si nada más que te están pidiendo que la canceles. Si no hay relación, no estás sustituyendo. ¿Y qué pasaba en su momento cuando no ponía la leyenda que no sustituía a la otra? Pues ya eran operaciones diferentes meses. No hay una relación como tal. Aquí quizás la autoridad no te va a revisar ese tanto, tan profundamente, pero en tus acumulados te vas a descuadrar. Sí, definitivamente cuando es un mes a otro, sobre todo, es lo que hemos visto, ¿cierto, Frank?
cuando usamos, no relacionamos la factura y viene de, digamos, de agosto, que la tengo que mover ahora en septiembre por algún error. Le digo que pues la cancelo, la desaparezco en agosto, pero nunca la relacioné de septiembre con la nueva que hice. Ujú. ¿Sí? Digo, básicamente hay que cuidar más que nada cuando son diferentes meses, que es cuando tienes tú que soportar o materializar que es una operación que ya se ve hecho y ya los impuestos están pagados, los acumulados, etcétera, etcétera. Aquí vienen las disposiciones generales, aquí vienen las reglas y le pusimos hasta cuál es la regla. Por ejemplo, aquí habla del pago una sola exhibición que ya hablamos hace rato, más a detalle. Esta es la lámina que quería encontrar que se me fue. Eh, donde ya hablamos, donde dice, ¿sabes qué? Para hacer un pago una sola exhibición, deberá ser siempre que se estime el monto total que ampare el comprobante recibirá más tarde el último día del mes hábil calendario, que quede dentro del mes, ¿sí? Puedes señalar PUE, ¿sale? Que quede dentro del mismo mes. Pero también dice aquellas que no se realice a más tarde el último día del mes que se expidió debe de ser 99, ¿sí? PPD. Y por cada uno debe hacerse un complemento de recepción de pagos, un REP, cada que yo recibo un pago a una factura PPD, que ya lo detallamos hace rato. Aquí están como que una guía de los nodos principales que tiene a nivel comprobante. Estos son los nodos principales que tiene un CFDI. A nivel relación, estos son los tipos de relación ya vimos. Bueno, no lo hemos visto, pero está en un catálogo. Nodo del emisor, estos son los datos precisamente. Nodo de conceptos, estos son los datos que ya revisamos y algunas, gasto cuenta de terceros, algunos impuestos, etcétera, etcétera. Estructura dice, básicamente algunos campos especiales para el estudio, pues es forma de pago, método de pago, tipo de relación, que en estos es donde el SAT se está enfocando actualmente, ¿sale? Y para esto, pues los FDI que sabemos que es notas de crédito, nota de débito, devolución, sustitución, traslado, son los tipos de relación estos. Estos de aquí son los tipos de relación que tenemos. Cuando aplico, por ejemplo, sustitución de CFDI previo es cuando estoy cancelando con relación, ¿sale? Para las cartas portes, pues aquí viene traslado de mercancía facturadas previamente y el tipo de relación muchos no lo usamos, pero sí les invito a que volteen a verlos porque créanme que es algo que también vamos a empezar o el SAT va a empezar a ver, oye, ¿cuáles son los tipos de relación que estás manejando si lo estás aplicando correctamente, ¿no? Aquí se me perdió, pero tipo, objeto, uso, ya está, tipo de relación. ¿Qué son estos precisamente? Nota de crédito, que ya lo vimos, nota de débito. ¿En qué momento los utilizo? Normalmente es cuando, sobre todo sustitución o devolución de mercancías previamente facturadas. Estos tipos de relación tengo que hacer con el otro comprobante que voy a afectar y sobre todo el de anticipos para poderme disminuir mi nota de crédito en el mes del pago provisional. Si no utilizo la relación de anticipos entre mis documentos, no voy a poder hacer esa operación de la disminución. CFDI de egresos, que es precisamente, ya empezamos a hablar de ello, ¿sí? Emisión del CFDI de egresos relacionado con varios comprobantes ya se puede hacer. Bueno, ya lo sabemos. Es que antes no se podía hacer, ¿eh? Antes la nota de crédito podía relacionar un documento para aquellos que no se acordaban. Emisión del CFDI de egresos relacionado a un comprobante. Puedo tener las dos opciones, que esta es la que antes nos faltaba, ahora ya la tenemos. Y emisión del CFDI un CFDI de tipo ingreso a futuro, básicamente, con una nota de crédito. Complementos de pago, aquí lo rescatable es que debe de hacerse a más tardar el quinto día hábil, natural, perdón, quinto día natural, aquí es natural, ¿eh? Del mes siguiente. Aquí mi pregunta es, yo les quiero preguntar, oye, por ejemplo, ¿puedo hacer un solo REP por todos los pagos recibidos a una factura? Me hicieron, no sé, 3 pagos durante el mes de agosto. Es el día 4 del mes de septiembre. ¿Puedo hacer un solo rep o tengo que hacer un rep por cada pago recibido?
A ver quién nos ayuda con ese en el chat. Recuerden que tengo hasta el quinto día natural para hacer el rep. Entonces, puedo hacer recibí 5 pagos, hago un solo rep o tengo que hacer 5 rep de esos documentos. Dice, Esa es la capciosa de hoy, Humberto. yo hago, sí, no es que con esta viene la promoción que vamos a dar al final, la rifa Eso es todo. del auto, La y rifa no del va a ser, tigre. pero de paletas, ¿no? Digo, en calor, no, no sé qué, bueno. Dice, mira, y es que digo, esto me gusta preguntar porque unos lo hacen de una manera, otros de otra, y a veces viene la duda, oye, ¿lo estoy haciendo bien? Juliana nos dice, yo hago uno por cada pago si son en distintos días. Bueno, pues Juliana lo hace en una factura y le hace uno, dice. Nisa nos dice, puede ser, pero se desglosa todos los pagos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay una duda, o sea, puede ser, cosa que ya lo venimos trabajando, ¿no? Janet nos dice, sí, puede ser un solo red. Hay quien dice Uno que los por cada 5. pago, dice Dora. Lulú dice, uno solo con todos los pagos. También está. Yo hago 5 rep. Yo haría los 5 rep, dice Paola. Lo hacemos por pago. A ver, Fíjate Fran. cómo hay variedad de Ujú, criterios, ¿no, Humberto? Está exacto. A ver, ¿tú qué interesante. opinarías, Fran? Mira, a ver, ¿qué nos dice la regla aquí? Tú lo acabas de subrayar, ¿no? El REP debe emitirse a más tardar al quinto día natural del mes siguiente al que correspondió el pago, ¿sí? Es decir, solamente tengo estos 5 días para hacer mi REP. Si tú, dentro de estos 5 días a más tardar, o sea, estás dentro del plazo, por una misma factura, ¿sí? Recibiste varios pagos, puedes hacer, estás dentro del plazo, ¿verdad? En un solo Documentos. comprobante, en un solo documento, especificar todos los pagos que recibiste, ¿no? Nada más, la clave, Humberto, está en cuestión de No está mal especificar cada pago, ¿no? lo que hace Paola, lo que hace Juliana, ¿sí? Que hacen por cada pago, hacen un rep porque es día distinto. A lo mejor les ayuda para su control contable, pero fiscalmente hablando, con uno solo lo puedes comprobar, ¿sí? Por el total de la suma de esos pagos, puedes hacer un solo rep, ¿sale? No pasa nada. El SAT lo que quiere es que le digas cuánto te lleva pagado, si te pagó en su totalidad o no te pagó en su totalidad. Pero ambos están bien, solo que sistemáticamente hablando, a lo mejor a mí me sirve para ordenarme, hacer uno por cada, pero es más chamba. Pero si es una empresa que recibo demasiados pagos, pues viene la parte operativa, ¿no? Donde, oye, la productividad, ¿cómo va? No, pues aquí haciendo rep, porque al cliente le gusta pagar una factura de 1,000 en 10 pagos, ¿no? Y Este, ahí nos regresamos un poquito, Humberto, quizás a las políticas también, nuevamente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu política en recepción de pagos? Porque si tú recibes un pago en la primera semana, y luego otro en la segunda semana, otro en la tercera, ¿cuál es tu política en función de eso? Ya vimos que fiscalmente no pasa nada, ujú, pero ¿cuál es la política que tú estás implementando para que tengamos uniformidad en el criterio de la emisión de los REP? ¿Sí? exacto. Yo Aquí muy, apelaría a que lo que veamos reflejado sea lo que nosotros ya habíamos previsto como política dentro de nuestra facturación. Aquí muy importante es saber conocer esto porque algunos contribuyentes dicen, oye, yo quiero un REP por cada factura, por cada pago que te hice. No es obligación, ¿sí? Aquí viene precisamente en la regla que vimos hace rato, bueno, aquí pasamos en el tema de la 27139, ¿sí? Pero no es obligación que tenga que ser un rep por cada uno. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sale? Y qué bueno que aquí nos complementa Dora, dice, se puede hacer con uno solo si los haces hasta el final. Pero nosotros como tenemos nuestra papelería al día, lo hacemos en cuanto entra. Ay, felicidades, Dora, ahí la verdad aplauso, lo hace al momento. Primera que me encuentro que dice, lo hago al momento de que pago, rep, ¿sí?
Créanme que es una chulada de administración. ¿Qué pasa si después del quinto día nos preguntan ahí, emito el REP? Sí te deja, sí te deja hacerlo, sí te deja timbrarlo. No hay una validación ahorita por fecha que ya no te deje hacerlo. Y es mejor que lo hagas a que no lo hagas, más sin embargo, si el SAT se pone estricto, estás incumpliendo y para tu contribuyente pues ya no sería acreditable porque no cumple con las reglas haciendo de la documentación. Es lo único que pasaría, no está pasando, pero hay que cuidar también que es hasta el quinto día. Y si es Comodora, pues que mejor, ¿no? Que al momento que me pagan yo no me voy hasta que no hago el último red en mi oficina, ¿no? Al final del día sería lo más sano, ¿no? Tienes hasta No, el y es día. lo que, y además es lo que nos marca en ese sentido la normatividad. O sea, sí te deja hacerlo, pero ya te aparece una leyenda que te dice, oye, ya te pasaste los 5 días después del mes, Es- hazlo, pero ya no cumples estrictamente con los requisitos. Entonces el SAT por ahí también pudiera decir, oye, no cumpliste, por lo Darte para tanto, atrás. ¿no? O sea, no Ujú. hay que darle pie al SAT a que luego este tipo de operaciones nos las eche para atrás por cuestiones de forma. Aunque de fondo están bien, de forma puede no estar correctamente. Y muy importante también checar lo de los proveedores, que te hagan los rep. Digo, aquí, por ejemplo, Dora dice, no, es que yo sí lo hago, todos sus clientes son felices, pero, por ejemplo, tú ya revisaste que todos tus proveedores te hagan los rep antes del quinto día del siguiente mes al que ya pagaste. Muy importante también que voltees a verlos, ¿va? Es mi recomendación, bueno, nuestra recomendación aquí. Para el tema de anticipos, Fran, ya para ir cerrando, ya en estos últimos minutos, un anticipo básicamente es cuando no se conoce o no se determina el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. Tienen que implicar dos cosas. Para que sea un anticipo es, ahí te va la lana, ¿sí? No sé cuánto me va a costar y no sé el bien, que normalmente ya hoy en día cuando pagas, ya sabes qué vas a mandar a hacer y ya sabes cuánto hay una cotización de por medio, ¿no? Pero si todavía Correcto. muchas empresas, la cultura nos llevó, fíjense, antes hace 3, 4 años que damos esta plática, sí había mucho anticipo. ¿Sabes qué? Tengo lana, ahí te va, 10,000 pesos, no sé qué te voy a comprar, pero ahí te van 10,000 pesos, ¿sí? Pero hoy en día ya dice, hay cotizaciones de por medio porque estamos sistematizados. Más sin embargo, si aquí hay empresas que siguen recibiendo anticipos que no sepan, una cosa es no saber el bien que se le va a hacer y otra cosa es no saber de dónde viene el dinero, porque eso no es, el que a veces me dice, oye, me depositaron, aparecieron 5,000 pesos en la cuenta. ¿De quién? Pues sabrá Dios, ¿verdad? O sea, no sabemos de quién, son cosas diferentes. Pero si sabes de quién es y le vas a hacer su CFDI por anticipo, pues hay que hacer los documentos o el procedimiento como debe de ser, ¿sí? Precisamente la facturación aplicando el anticipo con el CFDI de egreso. Tal cual. Procedimiento es simple. El procedimiento es, emites primero el CFDI por el valor del anticipo recibido, 10,000 pesos. ¿Sale? Luego, emites el CFDI por el valor total de la operación. Ya sabemos que la operación va a costar 15,000 pesos. Entonces, yo emito por el total que son 15,000, pero tienes que relacionar el CFDI de anticipos. O sea, tienes que relacionar este. ¿Por qué? Porque al tenerlo relacionado, tú puedes hacer una nota de crédito por esos 10,000 que te dieron acá, ¿sí? Esos 10,000 que te dieron primero, puedes hacer una nota de crédito y se la vas a aplicar obviamente a esta factura que lleva el total de la operación, ¿sí? El total de la operación aquí nos dice, porque aquí van a faltar que nos paguen 10,000, que ya nos pagaron acá. Entonces, para que no devalúes tu producto, ese es el procedimiento del anticipo. Muchos dicen, le hago 10,000 y acá le hago 5,000, pero si aquí le estoy poniendo la clave de anticipo y acá le estoy poniendo la clave de mi mueble, entonces mi mueble va a valer 5,000 pesos y vienen temas de utilidades, vienen temas de cosas y pues no es cierto, ¿no? Por eso aquí debe de valer 15,000, pero debas hacer su nota de crédito que sí la puedes disminuir en el pago provisional. Eso es así de simple, precisamente
la parte de anticipos. Por último, recomendaciones que le hacemos. Fran, ya para ir finalizando, la primera son 7 recomendaciones que deben de ustedes de considerar en sus empresas y anótenlas por favor. Tomen pluma y papel. Dice el uno, antes de emitir una factura, recabar los datos del cliente con su constancia, de preferencia. No lo obliga y el SAT hizo una campaña de que no tienes que llevar la constancia para que no, porque pues él lo que quiere es popularidad, ¿no? Y que paguemos impuestos, pero nosotros en la parte comercial necesitamos, si el código postal resulta que hizo cambio de domicilio y me dio un código postal que era el anterior a su constancia actual, ¿qué va a pasar? No puede timbrar. ¿Sí? No puede timbrar y ¿quién está en problema? Pues yo, porque no te puedo hacer la factura, ¿no? Entonces, de preferencia, por eso se pide la constancia. En verdad, la constancia es un documento público que tú puedes compartir. Viene más que tus obligaciones como contribuyente aquí en México y o nada más comparte la parte de arriba, ¿no? O sea, de todas formas, ahí en el QR hay un tip y se me olvidó la ruta, pero el QR cuando tú lo lees, ahí precisamente le cambias el RFC, viene en tu constancia un código, ahí no el RFC viene un código. En esa liga tú le pones ese código y te da los datos del momento, por eso digo que es público, ¿sí? Entonces tú ahí puedes validar. Igual quien quiera y nos pida la presentación, les consigo esa liga, donde nada más de tu constancia, donde viene un código, es que es tu código precisamente como contribuyente, la pones en la liga y esto sirve mucho cuando, por ejemplo, un cliente me dice, es que ya te la di el año pasado y ya no me la dan. Entonces, oye, pero no me deja timbrar, me dice que el código postal es diferente. Para que no te pelees con eso, toma la del año pasado, ese código no cambia porque es de como contribuyente, lo pegas en esa liga, lo sustituyes y te da ahora sí los datos actualizados que tiene el SAT. Quien nos pida la presentación, yo me encargo de enviarle también esa liga. Eh, Así como el uso, que ya platicamos, consideren que el uso es muy importante, la clave producto o servicios sugeridos, ¿no? Esa es la primera. Siento que es algo que nos corresponde y que el uso sobre todo sea correctamente de acuerdo a la razón de ser de la empresa que va a recibir. Nosotros como sus proveedores debemos de decirle y como clientes también cuál es el uso que queremos en nuestro documento. Dos, todas las facturas emitirlas como PPD y el método de pago y en el método de pago y por definir por definir en la forma de pago, ¿no? PPD y por definir, no incluye anticipos. Esto es si dudas que te la vayan a pagar en el mismo mes. A veces el cliente te jura, perjura y hasta se pincha aquí con sangre para decir, sí, llegando te la pago, pero no te la está pagando. Y si es última semana, si es último, puede que sea mejor PPD y hace su rep en cuanto te revise, ¿sí? En verdad te evitarías más problemas. Si ya está la transferencia hecha, entonces no pasa nada. Hazla como PUE, por el total. ¿Sale? Digo, no sé, Fran, si quieras abonar algo ahí o continuamos. No, nada más que también, perdón que sea tan insistente con el tema políticas, ¿no? Sentido, igual, a ver, si yo tengo claro que todos mis comprobantes los emito en PPD y voy a emitir un REP cada que me paguen, pues adelante, ¿no? Lo tengo contemplado, ¿sí? En ese sentido, eso hay que tenerlo bien claro y estar haciendo cotejos en ese sentido con nuestro estado de cuenta, revisar que las facturas estén correctamente emitidas. Exacto. Sí, y el 3 precisamente En que ese este, sentido va el 3, ¿no? El 3. exacto. Ajá, que adoran, pues este dice, pues esa recomendación para qué, dice, si yo ya lo hago, emitir los comprobantes, recibir los cobros, es pedir rent, así de simple, recibo cobro, no me espero al quinto día, emito rent, ¿verdad? Ok, el cuarto dice recabar en el mes los REP o complementos de pago de la proveeduría, o sea, de los proveedores que los emitieron con PPD. Revisen, volteen a ver esa parte, porque muchos, en verdad, no la vemos, que ahorita el SAT no está siendo muy implícito en eso, pero el siguiente año, viene a que la fiscalización va a ser más automatizada. Y con inteligencia artificial, que no hemos hablado de ese tema,
que ya hay muchos, ya próximamente vamos a dar un curso de inteligencia artificial en la parte fiscal, de lo que el SAT ve. Ya vas a saber más y te vas a sorprender de varias cosas. Yo he estado en cursos de ese tipo, te sorprendes de toda la información tan detallada que el SAT tiene de tu empresa y cómo puede hacerte que pagues más impuestos. Así de simple. No simular una cancelación con una nota de crédito de egresos, es lo que nos comentaba Fran precisamente, o sea, no tengamos que cancelar, o sea, con una nota de crédito hagamos el procedimiento correcto dentro del mismo ejercicio, ¿no? Aceptar la solicitud de cancelaciones en el buzón tributario, verificar realmente, no nada más es aceptar, verifica si efectivamente procede la cancelación o no. Y realizar relaciones en los CFDI correspondientes. Esas relaciones son fundamentales, sobre todo cuando son sustitución de CFDI previos. ¿Sale? Con esto, pues, finalizamos.